Ahora, comencemos. Mateo Garza pisó el acelerador con más fuerza mientras la nieve comenzaba a caer sobre la carretera de Chihuahua. Los limpiaparabrisas barrían rítmicamente el cristal, apartando los gruesos copos que parecían decididos a oscurecer su vista. A su lado, en el asiento del copiloto, su teléfono zumbó por tercera vez en 10 minutos. Echó un vistazo a la pantalla, Alejandra, su esposa. De nuevo, dejó que sonara hasta que entró al buzón de voz. Llevaban 8 años casados y, últimamente, cada conversación se sentía como caminar por un campo minado. La distancia entre ellos había crecido tan gradualmente que Mateo no podía precisar exactamente cuándo su esposa se había convertido en una extraña. Tal vez comenzó cuando su madre, Carmen Vargas, regresó de Cancún hace 2 años. O tal vez fue antes de eso, y él había estado demasiado concentrado en su trabajo como abogado de litigios civiles para darse cuenta. Mateo había construido su carrera a base de leer a las personas, de encontrar las grietas en sus historias, de saber cuando alguien ocultaba algo. Era lo que lo hacía exitoso en los tribunales, pero, de alguna manera, había pasado por alto las señales en su propio hogar. Su hijo, Emilio, estaba en el asiento trasero. Supuestamente. Mateo ajustó el espejo retrovisor y sintió que se le oprimía el pecho. El asiento infantil estaba vacío. El pánico lo invadió por una fracción de segundo antes de recordar que Alejandra había insistido en que Emilio viajara con su madre. Te dará un respiro, le había dicho esa mañana. Has estado trabajando muy duro. Solo disfruta el camino. A sus 6 años, Emilio era un niño callado, pensativo y demasiado serio para su edad. Tenía el cabello oscuro y los ojos penetrantes de Mateo. Pero últimamente, había algo atormentado en la expresión del niño. Mateo había notado moretones un par de veces en sus brazos, en sus piernas. Cuando le había preguntado a Alejandra al respecto, ella le había restado importancia. Es un niño. Juega rudo en la escuela. Pero Emilio no jugaba rudo. De hecho, ya casi no jugaba. El teléfono de Mateo zumbó de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Ya estamos aquí. Mi mamá está haciendo la cena. Él respondió con una sola mano mientras mantenía los ojos en la carretera. Llego en 20 minutos. La casa de la familia Vargas se encontraba en un terreno de 2 hectáreas en las afueras de Chihuahua, una enorme propiedad de estilo colonial que Carmen había heredado de sus padres. A Mateo nunca le había gustado el lugar. Era demasiado grande, demasiado frío, demasiado lleno de los juicios de Carmen y de los comentarios burlones de su hija mediana, Julieta, sobre los orígenes de clase trabajadora de Mateo. El hecho de que Mateo ahora ganara el triple de lo que el difunto esposo de Carmen jamás ganó, parecía importarles poco. Sin embargo, se suponía que esta Navidad sería diferente. Mateo se había tomado 2 semanas completas de vacaciones, algo que nunca hacía. Había planeado usar el tiempo para reconectar con Emilio, para descubrir que andaba mal con su matrimonio, para salvar lo que quedaba de su familia. Alejandra había parecido complacida cuando se lo dijo, aunque su sonrisa no había llegado del todo a sus ojos. El GPS anunció su llegada cuando Mateo giró hacia el largo camino de grava de la entrada. La casa se alzaba más adelante, con las ventanas a oscuras, excepto por una sola luz en el segundo piso. Qué extraño, esperaba ver el Mercedes de Carmen y la camioneta de Alejandra en la entrada. Tal vez el BMW de Julieta, si hubiera decidido honrarlos con su presencia. Pero la entrada estaba vacía. Mateo se estacionó y bajó del auto sintiendo el frío cortante. Su aliento formaba nubes en el aire de diciembre mientras caminaba hacia la puerta principal, sus pasos crujían sobre la grava y la nieve. Probó la manija. Estaba cerrada con llave. Tocó, luego tocó de nuevo más fuerte. Nada. Sacó su teléfono y llamó a Alejandra. Sonó una vez y luego pasó directo al buzón de voz. Intentó con el número de Carmen. Lo mismo. Un nudo de inquietud se formó en su estómago. Mateo caminó hacia la puerta trasera, sus zapatos hundiéndose en la nieve, también estaba cerrada. Miró a través de la ventana de la cocina. Las luces estaban apagadas, la habitación estaba vacía. No había señales de que estuvieran preparando la cena, ni señales de nadie en absoluto.
Su mente de abogado comenzó a catalogar los hechos, buscando la lógica. Habían dicho que estaban allí. Alejandra había enviado un mensaje hace 20 minutos. Sus autos no estaban en la entrada. La casa estaba a oscuras y cerrada bajo llave. Regresó a la puerta principal y notó algo que había pasado por alto. Un trozo de papel metido en el marco de la puerta, ondeando ligeramente con el viento. Mateo lo sacó y lo desdobló. La letra era la de Alejandra, con sus trazos curvos y femeninos. Mateo, estamos en Los Cabos. Viaje de última hora. Mi mamá pagó todo. Merecemos unas verdaderas vacaciones. Lidia tú mismo con tu mocoso esta Navidad. Está adentro. Hay comida en la despensa. Mateo lo leyó de nuevo, luego una tercera vez. Las palabras no tenían sentido. Habían conducido hasta ahí por separado. ¿Dónde estaba Emilio? ¿Por qué se irían? Su sangre se heló. Está adentro. Mateo probó la puerta otra vez, luego retrocedió y la examinó. Roble macizo. Podría romper una ventana, pero eso tomaría tiempo. Corrió de vuelta a su auto, abrió la cajuela y agarró la llave de cruz. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por una creciente ola de rabia y miedo que aún no podía nombrar. La ventana lateral se hizo añicos al segundo golpe. Mateo metió la mano, con cuidado de los cristales, y abrió la puerta desde adentro. La empujó y entró al pasillo principal. Emilio. Su voz resonó en la casa vacía. Emilio, ¿dónde estás? Silencio. Mateo avanzó por la casa, encendiendo luces y llamando a su hijo por su nombre. La sala estaba vacía. La cocina, intacta. Subió las escaleras de 2 en 2, revisando dormitorios, baños, el ático. Nada. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Entonces lo escuchó, un pequeño sonido, apenas más que un gemido, proveniente de algún lugar debajo de él. El sótano. Mateo ni siquiera había pensado en revisar allí. Los Vargas lo usaban como bodega, y la puerta solía estar cerrada porque Carmen no quería niños corriendo por ahí sin supervisión. Encontró la puerta a un lado de la cocina y probó la manija. Cerrada con llave. Esta vez no lo dudó. La pateó con fuerza, 1, 2 veces, y a la tercera patada, el marco se astilló y la puerta se abrió de golpe. Las escaleras descendían hacia la oscuridad. Mateo buscó a tientas un interruptor de luz y lo encontró. Un solo foco desnudo parpadeó, proyectando sombras duras sobre el piso de concreto de abajo. «Papá». La voz era tan pequeña, tan rota, que Mateo casi no la reconoció como la de su hijo. Bajó corriendo las escaleras y se quedó helado ante lo que vio. Emilio estaba encadenado a uno de los pilares de soporte en el centro del sótano. Una cadena real, enrollada 2 veces alrededor del pilar y cerrada con un candado unido a una cadena más pequeña alrededor del tobillo de su hijo. El niño estaba sentado en el frío suelo de concreto, vistiendo solo una camiseta delgada y pantalones de pijama, no lo sé. A Emilio le castañeteaban los dientes. Me bajaron hace 2 días, creo. La abuela Carmen dijo que me estaban castigando. Mamá dijo que yo era un problema y que tú lo resolverías cuando llegaras. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, papá. No quería ser un problema. No eres un problema. Nunca has sido un problema. Mateo se quitó el abrigo y envolvió a su hijo con él, luego examinó la cadena. El candado era de alta seguridad, industrial. Necesitaba unas cizallas. Voy a sacarte de aquí. Te lo prometo. Hizo el amago de levantarse, pero Emilio le agarró el brazo con una fuerza sorprendente para un niño tan debilitado. Papá, espera. La voz de Emilio bajó a un susurro y sus ojos se clavaron en las escaleras, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Ellas no saben que tengo esto. El niño metió la mano en el bolsillo del pantalón de su pijama y sacó un pequeño objeto negro, del tamaño del control de la alarma de un auto. Mateo lo reconoció de inmediato. Era una minigrabadora, una de esas de alta gama que podían capturar audio y vídeo durante días con una sola carga. ¿De dónde sacaste esto? Lo dejaste en tu escritorio de la casa.
Lo tomé la semana pasada porque... El labio inferior de Emilio tembló, porque quería mostrarte. Quería tener pruebas, pero no fui lo suficientemente valiente. Y luego me trajeron aquí y lo encendí. He estado grabando todo. Mateo tomó el dispositivo con manos temblorosas. La pequeña luz roja aún parpadeaba, seguía grabando. Presionó el botón de reproducción y se lo acercó a la oreja. Las voces llenaron el diminuto altavoz. La voz de Alejandra, la voz de Carmen, la risa de Julieta. ¿Crees que de verdad venga por el mocoso? Mateo está demasiado envuelto en sus casos como para notar lo que pasa en su propia casa. Para cuando se dé cuenta, nosotras ya estaremos en una playa tomando margaritas. ¿Y si lo encuentra? ¿Y qué? La puerta del sótano tiene llave. Él no tiene una. Y aunque lograra entrar, ¿qué va a hacer? El niño no ha sido más que un problema desde que nació. Mateo lo sabe. Todos lo saben. Mamá, ¿estás segura de esto? Me refiero a dejarlo encadenado. No te me ablandes, Alejandra. Tú eres la que dijo que ya no soportabas estar cerca de él. Tú eres la que dijo que tu vida sería mejor sin él. La mano de Mateo se apretó alrededor del dispositivo y detuvo la reproducción. Su visión se había teñido de rojo en los bordes. Cada instinto le gritaba que subiera a su auto, condujera al aeropuerto, las encontrara ahí. No, así no era como funcionaba esto. Así no era como funcionaba la justicia. Miró a su hijo, a este niño valiente y aterrorizado que había sido lo suficientemente inteligente como para reunir pruebas incluso mientras era abusado y abandonado. Mateo había pasado toda su carrera luchando por personas en los tribunales, usando la ley como su arma. Pero esto era diferente. Este era su hijo. Esta era su familia. Y la ley que conocía nunca sería suficiente. Emilio, dijo Mateo en voz baja. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? El niño asintió. Vamos a sacarte de aquí. A ponerte en un lugar cálido, a darte de comer y a mantenerte a salvo. Y luego. La mandíbula de Mateo se tensó. Luego nos aseguraremos de que nunca vuelvan a lastimarte. Te lo prometo. Se puso de pie y corrió escaleras arriba, buscando en cajones y armarios hasta que encontró una caja de herramientas en el garaje. Las cizallas cortaron rápidamente la cadena. Mateo tomó a Emilio en sus brazos, el niño no pesaba casi nada, y lo llevó al piso principal. En la cocina, encendió la calefacción y sentó a Emilio a la mesa, envolviéndolo en todas las mantas que pudo encontrar. Calentó una sopa de la despensa, y mientras Emilio comía despacio, su estómago no podía tolerar demasiado a la vez, la mente de Mateo repasaba las posibilidades a toda velocidad. Podría llamar a la policía ahora mismo, mostrarles la grabación y hacer que arrestaran a su esposa y a su suegra en cuanto bajaran del avión. Enfrentarían cargos por poner en peligro a un menor, abuso infantil y privación ilegal de la libertad. Tal vez cumplirían un par de años, tal vez. Pero Mateo llevaba demasiado tiempo siendo abogado como para confiar plenamente en el sistema. Había visto demasiados casos en los que los ricos y bien conectados se libraban con solo una palmada en la mano. Carmen Vargas conocía a mucha gente. Alejandra podía pagar a los mejores abogados defensores. Afirmarían que fue un malentendido, que le habían dejado agua y comida, que Emilio era propenso a exagerar. Pintarían a Mateo como un esposo vengativo tratando de ganar una batalla por la custodia. No, esto requería algo más. Algo que no verían venir. Algo que asegurara que pagarían por cada momento de sufrimiento que le habían infligido a su hijo. Mateo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. No a la policía. Todavía no. Primero, llamó a su investigador privado, un exagente federal llamado Nicolás Rivera, quien lo había ayudado en varios casos. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Carmen Vargas y sus tratos financieros. ¿Todo? No me importa si es legal o no. Quiero saber de dónde salió cada peso y a dónde fue a parar. En segundo lugar, llamó a su colega Gabriel Blanco, un abogado penalista especializado en acuerdos de culpabilidad que conocía a todos los fiscales del estado. Hipotéticamente, si alguien grabara pruebas de un delito grave sin consentimiento, ¿cómo se manejaría eso en el tribunal?
En tercer lugar, y más importante aún, llamó a Carlos Ríos, el hijo de Carmen de su primer matrimonio y medio hermano de Alejandra. Carlos siempre había sido la oveja negra de la familia, y había tenido sus propios problemas con Carmen a lo largo de los años. Mateo lo había ayudado una vez con un asunto legal, pro bono. Era hora de cobrar ese favor. Carlos, soy Mateo. Necesito hablar contigo. Se trata de tu madre y de lo que le ha hecho a mi hijo. Para cuando Emilio terminó su segundo plato de sopa y se quedó dormido en el sofá, Mateo ya había reunido a su equipo y armado su plan. La grabadora reposaba sobre la mesa de la cocina, con su evidencia condenatoria e irrefutable. Querían unas vacaciones en Los Cabos. Perfecto, que las disfrutaran, porque cuando regresaran, Mateo Garza las estaría esperando y se aseguraría de que entendieran exactamente lo que pasaba cuando lastimaban a su hijo. Se sentó junto a Emilio y observó al niño dormir, con una mano descansando protectoramente sobre su hombro. La rabia que ardía en su pecho ahora era fría, calculada. Había aprendido algo importante en sus años como abogado litigante. La mejor venganza no era ardiente e inmediata. Era paciente, metódica y absolutamente devastadora. Mateo sacó una libreta y comenzó a escribir, llenando páginas con nombres, fechas, evidencias y la intrincada telaraña que estaba a punto de tejer. Su esposa y su suegra se creían muy listas. Creían que se habían salido con la suya. No tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. La habitación del hospital estaba en silencio, a excepción del pitido constante de los monitores. Emilio yacía en la cama, conectado a un suero intravenoso que rehidrataba lentamente su pequeño cuerpo. La doctora, una mujer amable llamada Patricia Montes, se había horrorizado cuando Mateo llevó a Emilio. Deshidratación, hipotermia leve, desnutrición y evidencia de lesiones antiguas, moretones en varias etapas de curación y una fractura mal curada en la muñeca izquierda que nadie se había molestado en tratar adecuadamente. Señor Garza, dijo la doctora Montes en voz baja, de pie junto a Mateo afuera de la habitación, la ley me obliga a reportar esto. Las lesiones, las circunstancias. Esto es un claro caso de abuso y negligencia. Lo sé, dijo Mateo. Y quiero que documente todo. Cada moretón, cada herida, cada indicio de abuso a largo plazo. Quiero fotografías, informes médicos detallados, todo completo. Por supuesto, me pondré en contacto con el DIF y las autoridades de protección de menores. No. La voz de Mateo fue tajante. Luego la suavizó. Todavía no. Por favor, deme 48 horas. Tengo mis razones. Muy buenas razones. Y le prometo que las responsables enfrentarán las consecuencias. Pero si las autoridades intervienen en este momento, podría complicar las cosas de una manera que incluso podría proteger a las abusadoras. La doctora Montes lo estudió durante un largo momento. Usted es abogado. Lo soy. Y tiene un plan. Así es. Ella dudó, luego asintió lentamente. 48 horas. Pero señor Garza, si no tengo noticias suyas para entonces, haré esa llamada de todos modos. Me parece justo. Mateo regresó al lado de la cama de Emilio y sostuvo la mano de su hijo. El niño se removió, y sus ojos parpadearon al abrirse. Papá. Aquí estoy, campeón. Ya estás a salvo. ¿Van a regresar? Sí, en unos días. Pero no te preocupes. Mateo le apretó la mano con suavidad. Cuando lo hagan, todo será diferente. Te lo prometo. Emilio se quedó callado un momento y luego dijo. Escuché a la abuela Carmen hablando con mamá antes de que se fueran. Dijo que eras demasiado débil para hacer algo al respecto. Que simplemente lo aceptarías porque siempre lo haces. Mateo sintió que algo oscuro y feroz se instalaba en su pecho. Demasiado débil. Había pasado 8 años tratando de mantener la paz, tratando de ser comprensivo, tratando de hacer que su matrimonio funcionara a pesar de la constante interferencia de Carmen y de la creciente frialdad de Alejandra hacia su hijo. Se había dicho a sí mismo que eso era ser maduro, ser la mejor persona. Había sido un idiota. A veces la gente se equivoca conmigo, dijo Mateo en voz baja. Creen que ser paciente significa ser débil.
Creen que ser amable significa ser un tonto. Miró a su hijo. Pero hay una gran diferencia entre elegir no pelear y no ser capaz de hacerlo. Y ellas están a punto de aprender esa diferencia. Al día siguiente, mientras Emilio se recuperaba en el hospital, Mateo puso su plan en marcha. Nicolás Rivera volvió a llamar con las primeras piezas de información, y resultaron ser más interesantes de lo que Mateo había esperado. Carmen Vargas ha estado dirigiendo una estafa, dijo Nicolás, con la voz entrecortada por la línea telefónica. Ha estado usando la pensión de su difunto esposo y falsificando facturas para reclamar gastos médicos por tratamientos que nunca recibió. Estamos hablando de al menos 4 millones de pesos en los últimos 5 años. Fraude clásico. ¿Puedes probarlo? Puedo conseguirte la documentación. Pero Mateo, hay más. También ha estado sacando dinero de un fideicomiso familiar que se suponía debía dividirse entre sus 3 hijos. Ella es la albacea y lo ha estado vaciando para gastos personales. Ese viaje a Los Cabos. Lo pagó con dinero del fideicomiso. Mateo sonrió, pero no había ninguna calidez en ello. Sigue escarbando. Lo quiero todo. Su conversación con Gabriel Blanco había sido igual de productiva. La grabación es admisible, confirmó Gabriel. La ley de Chihuahua permite las grabaciones de este tipo si provienen de una de las partes involucradas, y Emilio, al ser el principal afectado y estar presente, tenía todo el derecho a grabar. Súmale el hecho de que documenta crímenes en pleno desarrollo, y ya la hicimos. Esta es una evidencia que podría meterlas a ambas a la cárcel por años. Bien. Voy a necesitar que te coordines con la fiscalía cuando llegue el momento. Pero Gabriel, yo quiero controlar los tiempos en esto. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que deberían disfrutar de sus vacaciones. Que crean que se salieron con la suya. Que se relajen, que se diviertan, que se gasten más de ese dinero del fideicomiso. Porque cuando regresen, la guillotina caerá de golpe. Carlos Ríos se reunió con Mateo en una cafetería cerca del hospital. El hijo de Carmen de su primer matrimonio tenía poco más de 40 años, con el aspecto cansado de alguien que había pasado años luchando contra las manipulaciones de su madre. Se deslizó en el reservado frente a Mateo con una expresión sombría. Siempre supe que era cruel, dijo Carlos sin preámbulos. Pero esto. Dios, Mateo, Emilio es solo un niño. Lo sé. Mateo deslizó su teléfono sobre la mesa con la grabación lista. Escucha esto. El rostro de Carlos se oscurecía con cada palabra. Cuando terminó, parecía querer atravesar la mesa de un puñetazo. ¿Qué necesitas de mí? Acceso a los documentos del fideicomiso. Eres uno de los beneficiarios, lo que significa que tienes el derecho legal de revisarlos. Necesito pruebas de cómo les ha estado robando a ti y a tus hermanas. Julieta no ayudará. Le tiene pánico y siempre le está lamiendo las botas a mi madre. No necesito a Julieta. Solo te necesito a ti. Y necesito que estés dispuesto a testificar sobre lo que Carmen le ha estado haciendo a ese fideicomiso durante años. Su fideicomiso. El dinero de ustedes que ella robó. Carlos no lo dudó. Lo que necesites. Esa mujer ha controlado y manipulado a todos a su alrededor durante décadas. Si finalmente puedes hacerla pagar, cuenta conmigo. Esa noche, Mateo la pasó en una silla junto a la cama de hospital de Emilio, con su laptop abierta, armando su caso como lo haría para cualquier juicio. Pero esto no se trataba solo de ganar en la corte. Se trataba de asegurarse de que, cuando Carmen y Alejandra se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, entendieran todo el peso de su error. Revisó la grabación de nuevo, tomando notas de cada declaración incriminatoria. Organizó los documentos financieros que Nicolás le estaba enviando. Redactó recursos legales y se coordinó con Gabriel sobre los tiempos. Y lentamente, pieza por pieza, la trampa fue tomando forma. Al segundo día, Emilio estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital. Mateo lo llevó a un hotel en lugar de regresar a su casa. El hogar que había compartido con Alejandra ahora se sentía contaminado, y quería que Emilio estuviera en un lugar seguro y neutral. Pidieron servicio a la habitación, vieron películas de Navidad y poco a poco, Mateo vio cómo parte del miedo abandonaba los ojos de su hijo.
Papá, dijo Emilio esa noche, acurrucado junto a Mateo en la cama del hotel. ¿Qué va a pasar cuando regresen? Mateo pensó en cómo responder. Su hijo merecía la verdad, pero también merecía no cargar con el peso de lo que se avecinaba. Van a enfrentar las consecuencias de lo que hicieron, dijo Mateo con cuidado. Consecuencias reales. Y tú y yo vamos a estar bien. Mejor que bien. ¿Tendré que volver a verlas? No si no quieres. Te lo prometo, Emilio, nunca más estarás a solas con ellas. Nunca más te harán daño. Cueste lo que cueste. Me aseguraré de que estés a salvo. Emilio se quedó en silencio por un momento. Luego dijo. Estaba muy asustado en el sótano. Pensé que tal vez tenían razón, que yo era demasiado problema, que nadie me quería. A Mateo se le hizo un nudo en la garganta. Atrajo a su hijo hacia él, sintiendo la pequeña figura del niño contra su pecho. Escúchame. Tú no eres un problema. Nunca has sido un problema. Eres inteligente, valiente y amable. Y estoy muy orgulloso de ser tu padre. Lo que hicieron. Eso tiene que ver con ellas, no contigo. Tiene que ver con su crueldad, con su egoísmo. Pero eso se acaba ahora. Te lo juro, se acaba ahora. Esa noche, después de que Emilio se quedó dormido, Mateo recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrió, vio que era de Alejandra, enviado desde otro teléfono. Pasándola increíble. Los Cabos es hermoso. Espero que disfrutes haciendo de niñero. Mateo se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Luego tomó una captura de pantalla, la añadió a su carpeta de pruebas y respondió con una sola palabra. ¡Qué bien! Que pensara que había ganado. Que pensaran todas que habían ganado. Porque en 3 días, cuando aterrizaran en el aeropuerto internacional de Chihuahua, Mateo Garza las estaría esperando, y la vida a la que creían regresar ya no existiría. Nicolás Rivera abrió las imágenes de seguridad en su laptop y giró la pantalla hacia Mateo. Estaban en una sala de conferencias en la oficina de Nicolás. El espacio estaba abarrotado de cajas de archivos y equipos de vigilancia. En la pantalla, un vídeo granulado en blanco y negro mostraba el interior del sótano de Carmen Vargas. Esto es de la cámara que instalaron hace 6 meses, explicó Nicolás. Carmen le dijo a la compañía de seguridad que quería monitoreo en el sótano por unas antigüedades valiosas. Pero mira lo que en realidad captó. Mateo observó cómo las imágenes saltaban entre fechas. Cada clip mostraba a Emilio en diversos estados de angustia, encerrado en el sótano en diferentes ocasiones, llorando, rogando que lo dejaran salir. En un clip, Carmen bajó las escaleras y empujó al niño contra la pared, gritando algo que el audio apenas captó. En otro, Alejandra estaba parada en lo alto de las escaleras, mirándolo pasivamente mientras Emilio, de 6 años, gritaba llamando a su madre. Documentaron su propio abuso, dijo Mateo en voz baja. Fueron tan arrogantes que ni siquiera pensaron en revisar que estaban grabando las cámaras. Se pone mejor, dijo Nicolás, haciendo clic en otra carpeta. Saqué el registro completo de la empresa de seguridad. La cámara se activó 37 veces en los últimos 6 meses específicamente en el sótano. Cada vez, Emilio estaba encerrado ahí abajo. La duración más corta fue de 2 horas. La más larga, de casi 2 días. Eso fue hace 3 semanas, cuando estabas en aquel congreso en Monterrey. Las manos de Mateo se cerraron en puños. Hace 3 semanas, él había estado argumentando un caso a horas de distancia, quedándose en un hotel mientras su hijo estaba encadenado en un sótano, y Alejandra le había dicho que todo estaba bien en casa. ¿La empresa de seguridad testificará?, preguntó Mateo. Ya tengo su declaración. Están horrorizados. Aparentemente, Carmen les dijo que las cámaras eran para monitorear áreas de almacenamiento. Nada de que hubiera un niño en ese espacio. Mateo asintió lentamente. ¿Qué más tienes? Nicolás sacó otra carpeta. Las finanzas de Carmen Vargas son un nido de fraudes. La estafa con la pensión lleva 7 años. También ha estado declarando ingresos por alquiler de una propiedad que no es suya. Una empresa fantasma que no existe más allá del papeleo.
Y la situación del fideicomiso de la que te habló Carlos, ha sacado más de 8 millones de pesos en retiros no autorizados. Su propio asesor financiero le envió 2 cartas cuestionando las transacciones. Ella lo despidió. ¿Podemos hacer que el asesor hable? Ya lo hizo. Roberto Macías trabaja en Consultores Financieros Cúspide. Ha estado guardando copias de todo porque sospechaba que ella podría intentar culparlo tarde o temprano. El tipo está ansioso por cooperar, dijo que Carmen amenazó con demandarlo cuando la cuestionó. Mateo asimiló todo esto, su mente analizando las implicaciones. Lo que había comenzado como un caso de abuso y negligencia infantil se estaba expandiendo hacia algo mucho más grande. Carmen Vargas no solo era una abuela cruel. Era una criminal que llevaba años operando fraudes, y nadie la había detenido porque nadie se había acercado a mirar lo suficiente. ¿Y el viaje a Los Cabos?, preguntó Mateo. Pagado con el dinero del fideicomiso. 300.000 pesos por unas vacaciones de una semana. Vuelos de primera clase, resort premium, todo el paquete. Julieta Vargas también fue con ellas. Todo cargado a la cuenta del fideicomiso. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad. La nieve volvía a caer, cubriéndolo todo de blanco. En 3 días, Carmen, Alejandra y Julieta volverían a esta misma nieve, esperando retomar sus vidas normales. Esperarían encontrar a un Mateo acobardado y sumiso, que probablemente habría llevado a Emilio a casa sin decir nada sobre lo que había encontrado. No tenían idea de lo que les aguardaba. Necesito que hagas una cosa más, dijo Mateo. Necesito que te pongas en contacto con cada persona a la que Carmen y Alejandra hayan perjudicado a lo largo de los años. Cada miembro de la familia que fue excluido del fideicomiso. Cada persona a la que Carmen haya manipulado o robado. Cada una de las antiguas amistades de Alejandra que misteriosamente fueron apartadas. Quiero testimonios, declaraciones, cualquier cosa que establezca un patrón de comportamiento. Estás armando mucho más que un caso penal, observó Nicolás. Estoy armando una imagen completa. Cuando esto llegue a los tribunales, y llegará, quiero que el juez y el jurado vean exactamente quiénes son estas mujeres. Sin lugar para la compasión. Sin lugar a dudas. El teléfono de Mateo vibró con un mensaje de Gabriel Blanco. A la fiscalía le interesa. Quieren reunirse. Mateo le respondió. Todavía no 3 días más. Su teléfono volvió a zumbar. Esta vez con otro mensaje del número temporal de Alejandra. Deberías ver el nuevo bikini de Julieta. Está llamando muchísimo la atención. Valió cada centavo de este viaje. Valió cada centavo del dinero robado, pensó Mateo. También le tomó captura a ese mensaje. De vuelta en el hotel, Emilio estaba trabajando en un rompecabezas que Mateo le había comprado. El niño ya se veía más saludable, el color regresaba a sus mejillas y la mirada atormentada en sus ojos comenzaba a desvanecerse. Una psicóloga infantil llamada Lorena Hidalgo lo había visitado esa mañana y había pasado 2 horas hablando con Emilio mientras Mateo esperaba afuera. Es notablemente resiliente, le había dicho la doctora Hidalgo a Mateo después. Pero también ha sido abusado emocional y físicamente de forma sistemática durante al menos 1 año, probablemente más. Lo de la grabadora demuestra una increíble agilidad mental para un niño de su edad. Sabía que algo andaba mal e intentó protegerse de la única manera que pudo. ¿Estará bien? Con el apoyo y la terapia adecuados, sí. Pero, señor Garza, es crucial que él sepa que usted le cree y que está tomando cartas en el asunto. Los niños que han sido abusados por familiares suelen lidiar con sentimientos de culpa y responsabilidad. Necesitan ver que los adultos que los lastimaron enfrentan consecuencias reales. Esa conversación había solidificado la determinación de Mateo. Esto no se trataba solo de venganza o de justicia en términos abstractos. Se trataba de demostrarle a su hijo que enfrentar a los abusadores importaba, que decir la verdad importaba, que los poderosos y crueles no siempre ganaban. Mateo se sentó junto a Emilio y lo ayudó con el rompecabezas. Después de un rato, Emilio dijo: «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Qué le va a pasar a mamá?» Mateo había estado temiendo esa pregunta. Eligió sus palabras con cuidado.
Tu mamá tomó algunas decisiones muy malas. Te lastimó y dejó que otras personas te lastimaran, y eso no está bien. Habrá consecuencias por esas decisiones. Pero, Emilio, quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya. Se supone que los adultos deben proteger a los niños, no lastimarlos. Ella fracasó en eso. Te falló. ¿Crees que ella me quiere? La pregunta atravesó a Mateo como una navaja. ¿Cómo le dices a un niño de 6 años que su madre podría no ser capaz de sentir un amor real? Que algunas personas están demasiado dañadas, son demasiado egoístas, demasiado crueles. Creo, dijo Mateo lentamente, que tu madre tiene problemas que yo no vi con la suficiente claridad. Creo que tomó decisiones que ningún padre amoroso tomaría. Y creo que ahora mismo lo más importante es asegurarnos de que estés a salvo y te sientas amado, porque lo eres. Te amo más que a nada en este mundo. Emilio asintió, encajando otra pieza del rompecabezas en su lugar. De acuerdo. Esa noche, Mateo se reunió con Gabriel Blanco en un restaurante del centro. Gabriel deslizó una carpeta sobre la mesa. La fiscalía está a bordo, dijo Gabriel. Les mostré la grabación y las pruebas financieras. Están listos para presentar cargos en el momento en que Carmen y Alejandra pisen el país de nuevo. Estamos hablando de múltiples delitos graves: poner en peligro a un menor, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y privación ilegal de la libertad. Alejandra podría enfrentar de 10 a 15 años. Carmen podría recibir 20. Y en cuanto a Julieta, es un caso más difícil. Estuvo presente y era consciente, pero no participó directamente en los abusos. Podrían acusarla de conspiración o encubrimiento, pero probablemente llegue a un acuerdo de culpabilidad. Mateo asintió. Quiero que las arresten en el aeropuerto, públicamente. Quiero que todos lo vean. Gabriel levantó una ceja. Eso es agresivo. Fueron agresivas cuando encadenaron a mi hijo en un sótano y lo dejaron morir. Fueron agresivas cuando robaron cientos de miles de dólares. No tendrán piedad de mi parte. Me parece justo. Me coordinaré con la policía del aeropuerto. Pero Mateo, tienes que estar preparado para lo que vendrá después. Alejandra va a pelear esto. Carmen contratará a los mejores abogados que el dinero pueda comprar. O, mejor dicho, el dinero que ha robado. Esto se va a poner feo. Lo sé. Mateo se recostó en su silla. Pero tengo algo que ellas no tienen. Tengo la verdad. Tengo pruebas. Y tengo a un niño que casi muere por su crueldad. Cuando un juez vea a Emilio, cuando escuche su testimonio, cuando vea esas grabaciones, no habrá abogado defensor en el mundo que pueda manipular eso para que parezca otra cosa que lo que realmente es. ¿Estás seguro de que quieres hacer que Emilio testifique? Mateo había pensado extensamente en esto. La idea de poner a su hijo en el estrado, obligándolo a revivir el trauma, era agonizante, pero la doctora Hidalgo le había dicho algo que se le quedó grabado: a veces, testificar puede ser empoderador para las víctimas de abuso. Les da una voz. Una plataforma para contar su verdad. Con la preparación y el apoyo adecuados, de hecho puede ser parte del proceso de curación. Si es necesario, sí, dijo Mateo. Pero haré todo lo posible para asegurarme de que la evidencia sea tan abrumadora que no lleguemos a eso. Quiero que se declaren culpables. Quiero que admitan lo que hicieron. Gabriel asintió despacio. Has cambiado. ¿Sabes? Cuando te conocí hace 5 años, todo para ti era la mediación, llegar a acuerdos, mantener las cosas civilizadas. Tenía diferentes prioridades en aquel entonces. Pensé que mantener las relaciones y conservar la paz era lo que más importaba. La mandíbula de Mateo se tensó. Me equivoqué. A veces, la única respuesta apropiada para la maldad es destruirla por completo. Al día siguiente, Mateo recibió una visita inesperada en el hotel. Carlos Ríos llegó con otra mujer, una señora de mediana edad de aspecto cansado y ojos amables. Mateo, ella es Ana Bustamante. Trabajó para mi madre como empleada doméstica. Ana se sentó nerviosa, aferrando un bolso en su regazo. El señor Carlos dijo que usted quería saber sobre la señora Vargas, sobre cómo es en realidad.
Cualquier cosa que me pueda decir sería de gran ayuda. Ana respiró hondo. Trabajé para ella durante 3 años. Renuncié hace 6 meses porque ya no soportaba ver lo que hacía. Era terrible con ese niño. Su hijo. Lo encerraba en las habitaciones como castigo por las cosas más pequeñas. Derramar una bebida, hablar demasiado alto, existir en su espacio. ¿Y su esposa? Su voz bajó de volumen. Su esposa simplemente dejaba que pasara. A veces participaba. ¿Alguna vez vio que lastimaran a Emilio físicamente? Una vez, la señora Vargas lo abofeteó tan fuerte que lo tiró al suelo. Tenía quizás 5 años. Intenté intervenir y me despidió en el acto. Me dijo que si le decía algo a alguien, se aseguraría de que yo nunca volviera a trabajar en este estado. ¿Por qué hablar hasta ahora? Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Porque debía haber dicho algo en ese entonces. Le tenía miedo de perder mi trabajo, y me dije a mí misma que no era mi lugar meterme. Pero sabía que estaba mal. Cuando Carlos me llamó y me dijo lo que le habían hecho. Ella negó con la cabeza. Ya no puedo quedarme callada. Ese pobre angelito. Testificaré. Diré todo lo que vi. Mateo sintió que otra pieza encajaba en su lugar. Gracias, Ana. Su testimonio podría marcar una gran diferencia. Después de que ella se fue, Carlos dijo. Hay más personas. Una niñera que renunció por cómo Alejandra trataba a Emilio, un vecino que sospechaba que algo andaba mal pero no lo reportó. La antigua compañera de universidad de mi hermana, que dejó de ser su amiga por lo cruel que se volvió. Una vez que empecé a preguntar, la gente quería hablar. Habían estado esperando a que alguien finalmente le hiciera frente a mi madre. Consígueme declaraciones de todos ellos. Graba las entrevistas si están dispuestos. Quiero todo documentado. Esa noche, Mateo recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, una voz femenina y fría dijo. Señor Garza, soy Julieta Vargas. Mateo apretó el teléfono. Julie. Necesito hablar contigo. En persona, a solas. Es importante. No tengo nada que decirte. Por favor. Su voz se quebró un poco. Sé lo que debes pensar de mí, pero hay cosas que no entiendes. Cosas sobre mi madre y Alejandra. Puedo ayudarte. El instinto de Mateo fue colgar, pero su curiosidad de abogado ganó. Bien, mañana. En la cafetería de la avenida principal, a las 10 de la mañana. Y Julieta, si esto es algún tipo de juego, te juro que... No es un juego. Lo prometo. Mateo llegó a la cafetería 15 minutos antes, eligió una mesa en la parte de atrás con una vista clara de la entrada, y esperó. Julieta llegó exactamente a tiempo, luciendo drásticamente diferente a la mujer segura y burlona que él estaba acostumbrado a ver. Sus ojos estaban enrojecidos, llevaba el cabello recogido en una coleta desordenada y se movía como alguien que no había dormido en días. Se sentó frente a él sin pedir café. Gracias por reunirte conmigo. Tienes 5 minutos. Merezco eso. Julieta tomó un respiro tembloroso. No voy a poner excusas por lo que hice, por lo que no hice. Yo estuve ahí. Vi cómo trataban a Emilio. Debí haberlo detenido y no lo hice. Eso también me hace culpable. ¿Entonces por qué estás aquí? Porque ya terminé de protegerlas. ¿Por qué? Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa, porque yo también he estado grabando cosas. No por las mismas razones que Emilio. Al principio, lo hice porque mamá me lo pidió. Quería pruebas de que Mateo era un mal padre en caso de que Alejandra decidiera divorciarse de ti y buscar la custodia completa. Pero cuanto más grababa, más me daba cuenta de lo que realmente estaba capturando. Pruebas de su abuso, su crueldad, sus crímenes. Mateo tomó el teléfono y revisó los archivos. Horas de grabaciones que se remontaban a meses atrás. Su pulso se aceleró. ¿A qué se debe el repentino cambio de actitud? La voz de Julieta bajó hasta ser apenas un susurro. Porque miré a ese niñito encadenado en nuestro sótano y me vi a mí misma cuando era joven.
Mamá me trataba igual. Me encerraba en habitaciones, me decía que no valía nada, me hacía sentir que merecía un castigo por el simple hecho de existir. Papá era demasiado débil para detenerla. Carlos logró escapar cortando todo lazo con ella por completo. Pero yo me quedé. Aprendí a ser como ella porque era más fácil que ser su víctima, y verla hacerle lo mismo a Emilio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ya no puedo ser esa persona. Mateo la estudió, buscando signos de engaño. Solo vio agotamiento y remordimiento genuino. Si testificas contra ellas, también enfrentarás cargos. Lo sé. Mi abogado dijo que probablemente podría conseguir un acuerdo si coopero por completo. Libertad condicional, servicio comunitario, terapia. Pero estoy dispuesta a aceptar las consecuencias que vengan. ¿Solo? Ella lo miró a los ojos. Solo quiero hacer lo correcto por una vez en mi vida. Ese niño merece algo mejor. Siempre lo mereció. Mateo tomó una decisión. Gabriel Blanco es el contacto con la fiscalía. Llámalo. Cuéntale todo. Entrégale esas grabaciones. ¿Y Julieta? Si me estás mintiendo. Si esto es algún plan que tú y tu madre inventaron. No lo es. Lo juro por lo más sagrado. Ya terminé de ser la marioneta de mi madre. Después de que ella se fue, Mateo llamó a Gabriel y le explicó la situación. Acabamos de conseguir a otro testigo y horas de evidencia adicional. Haz que vaya de inmediato y tómale una declaración formal. Esto es mejor de lo que esperaba, dijo Gabriel. Con Julieta de nuestro lado, el caso se vuelve hermético. Carmen y Alejandra no tienen dónde esconderse. Mateo se permitió un momento de sombría satisfacción. La trampa estaba completa. Cada pieza estaba en su lugar. Mañana por la noche, Carmen, Alejandra y Julieta tenían programado regresar de Los Cabos. Pero Julieta nunca abordaría ese avión. Ya estaba cooperando con las autoridades. Eso dejaba solo a Carmen y a Alejandra volando a casa, sin tener ni idea de que su mundo estaba a punto de implosionar. Mateo pasó ese último día, antes de su regreso, asegurándose de que Emilio estuviera protegido. Ya había solicitado una orden de custodia de emergencia, la cual un juez le había concedido a las pocas horas de ver la evidencia. Había conseguido un nuevo apartamento, ya había sacado las pertenencias esenciales de la casa que había compartido con Alejandra. Había inscrito a Emilio en una nueva escuela para después de las fiestas, lejos de la influencia de Carmen. Lo más importante, había pasado horas con su hijo, leyéndole, jugando, simplemente estando presente de una manera que ahora se daba cuenta de que no había sido suficiente antes. Emilio seguía siendo un niño callado, aún estaba sanando, pero había en él una ligereza que no existía antes. Papá, dijo Emilio esa tarde, ¿tienes miedo? ¿De qué? De mañana. ¿Cuándo regresen? Mateo consideró la pregunta. No, no tengo miedo. ¿Tú? Emilio negó con la cabeza. Ya no. Porque prometiste protegerme y tú siempre cumples tus promesas. Siempre, dijo Mateo, y lo dijo en serio, con cada fibra de su ser. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana del hotel, mirando las luces de la ciudad, pensando en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace una semana, se estaba preparando para una Navidad normal, ignorante del horror que estaba viviendo su hijo. Ahora, estaba a horas de destruir las vidas de su esposa y de su suegra. No sentía culpa por ello. Ninguna en absoluto. Su teléfono zumbó con un último mensaje de Alejandra. Camino al aeropuerto. Nos vemos pronto. Espero que el mocoso no haya sido mucho problema. Mateo no respondió. En su lugar, le reenvió el mensaje a Gabriel Blanco con una nota. Una prueba más para el archivo. Al día siguiente, a las 4:37 de la tarde, el vuelo 2847 procedente de San José del Cabo aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua. Carmen y Alejandra cruzarían la puerta de llegada, probablemente riéndose de sus vacaciones, seguras de su creencia de que se habían salido con la suya. Y Mateo Garza estaría allí,
observando desde la distancia mientras los agentes federales y la policía local avanzaban para arrestarlas. Iba a ser un regreso a casa muy distinto al que esperaban. El aeropuerto internacional de Chihuahua estaba repleto de viajeros por las fiestas, la terminal resonaba con los anuncios y el rodar de las ruedas del equipaje. Mateo estaba cerca de la puerta de llegadas del vuelo 2847, posicionado donde podía ver sin ser visto de inmediato. A su lado estaba Nicolás Rivera. Y cerca, visibles solo si sabías buscarlos, había 4 policías vestidos de civil y 2 agentes federales. La pantalla de estado de los vuelos se actualizó, aterrizado. El ritmo cardíaco de Mateo aumentó, pero sus manos estaban firmes. Había pasado la mañana en reuniones con el fiscal de distrito, repasando cada prueba por última vez. Los cargos eran tan extensos que el fiscal había comentado, podríamos juzgarlas por separado por una docena de delitos distintos y ganar todos los casos. Emilio estaba con la doctora Hidalgo en un lugar seguro. Mateo no quería que su hijo estuviera cerca de esto, aunque Emilio había sido lo suficientemente valiente como para decir que podía manejarlo. Pero un niño de 6 años no debería tener que ver cómo arrestan a su madre, sin importar lo que ella hubiera hecho. Los pasajeros comenzaron a salir por la puerta. Una pareja joven con un bebé, un anciano luchando con una maleta de gran tamaño. Un grupo de estudiantes universitarios, bronceados y riendo. Y entonces las vio. Carmen Vargas salió primero, vestida con un costoso atuendo de diseñador, con unas gafas de sol de gran tamaño apoyadas sobre su cabeza. Se estaba riendo de algo, arrastrando una maleta de ruedas detrás de ella. Se veía relajada, renovada, feliz. Alejandra apareció justo detrás de ella, vestida de manera similar, revisando su teléfono. Incluso desde la distancia, Mateo podía ver que estaba sonriendo. Su esposa, la mujer con la que había construido una vida, la madre de su hijo, se veía como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Caminaron por el área de llegadas, dirigiéndose hacia el reclamo de equipaje, completamente ajenas a todo. Mateo le dio a Nicolás un leve asentimiento. Nicolás habló por una pequeña radio. Objetivos ubicados. Luz verde. Lo que sucedió a continuación se desarrolló casi en cámara lenta. Los 4 policías vestidos de civil se materializaron entre la multitud, moviéndose con precisión ensayada. La oficial a cargo, una mujer severa llamada Rosa Peña, se acercó a Carmen primero. ¿Carmen Vargas? Carmen se volvió, la confusión cruzando su rostro. Sí. Soy la detective Peña, de la Policía Ministerial. Queda usted bajo arresto por poner en peligro a un menor, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y conspiración. Sacó unas esposas. Ponga las manos en la espalda. El color desapareció del rostro de Carmen. ¿Qué? Debe haber algún error. No hay ningún error, señora. Las manos en la espalda, ahora. Alejandra se había quedado congelada, con el teléfono aún en la mano. Otro oficial se le acercó. Alejandra Garza, usted también está bajo arresto por poner en peligro a un menor, abuso infantil y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio. Mateo. La voz de Alejandra se quebró resonando en la terminal. Sus ojos lo habían encontrado en la multitud, y su expresión pasó de la conmoción al pánico, y luego a la furia, en rápida sucesión. Mateo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Mateo dio un paso adelante, lo suficientemente cerca ahora como para que ella lo viera claramente. No dijo nada, solo observó mientras los oficiales esposaban a las 2 mujeres. A su alrededor, otros viajeros se habían detenido, sacando sus teléfonos para grabar la escena. La seguridad del aeropuerto intervino para crear un perímetro. «No pueden hacer esto», gritó Carmen, forcejeando contra las esposas. ¿Saben quién soy yo? Haré que les quiten sus placas por esto. Conozco a gente importante. Yo también, dijo Mateo en voz baja, aunque dudaba que ella lo escuchara por encima de sus gritos. Alejandra no estaba gritando. Estaba mirando a Mateo con una expresión que él nunca había visto antes. Miedo genuino mezclado con comprensión. Ella lo sabía. Entendía que algo había cambiado fundamentalmente. ¿Dónde está Emilio?, preguntó,
con voz apenas audible. A salvo, respondió Mateo. Muy lejos de ti. Él es mi hijo. No. La voz de Mateo cortó el caos como una navaja. Es tu víctima. Hay una gran diferencia. Los agentes federales tomaron el control, preparándose para transportar a ambas mujeres a las instalaciones de la fiscalía. Gabriel Blanco apareció junto a Mateo, habiendo observado los arrestos desde otro ángulo. Eso fue muy fluido, observó Gabriel. Casi demasiado fluido. No lo sales. Las tenemos. La fiscalía presentará los cargos formales en menos de una hora. A ambas se les negará la fianza debido a la gravedad de los delitos y a los recursos financieros a los que Carmen tiene acceso. Mateo observó cómo se llevaban a su esposa y a su suegra. Carmen seguía protestando a gritos, amenazando con demandas, soltando nombres de abogados y jueces. Alejandra se había quedado en silencio, con los ojos clavados en Mateo hasta el momento exacto en que desapareció de su vista. Su teléfono zumbó con un mensaje de la doctora Hidalgo. Emilio acaba de preguntar si estabas bien. Le dije que estabas perfectamente. Quería que te dijera que está orgulloso de ti. La garganta de Mateo se apretó. Él respondió, voy en camino. Pero antes de irse del aeropuerto, tenía que hacer una parada más. Caminó hasta la banda de reclamo de equipaje, encontró las maletas de Carmen y de Alejandra, bolsas de diseñador cubiertas de etiquetas de vacaciones, y se las entregó a Nicolás. Evidencia, dijo Mateo. Quiero que se examine cada recibo, cada estado de cuenta de las tarjetas de crédito, cada trozo de papel en esas maletas. Gastaron dinero del fideicomiso en ese viaje. Quiero pruebas de cada peso. Dalo por hecho. Mateo condujo de regreso al hotel a través del tráfico de la tarde, su mente ya cambiando a la siguiente fase. Los arrestos eran solo el comienzo. Ahora venía la batalla legal, el juicio, el proceso de garantizar que lo que le habían hecho a Emilio resultara en consecuencias significativas. Cuando llegó, Emilio estaba sentado con la doctora Hidalgo, armando un nuevo rompecabezas. El niño levantó la vista cuando Mateo entró, y su rostro se iluminó. «Papá, ¿sucedió?» Mateo se sentó a su lado. «Sucedió. Están bajo custodia». «¿Van a ir a la cárcel?» «Sí, por mucho, mucho tiempo». Emilio se quedó callado por un momento procesando esto. Luego dijo: «Qué bueno». La doctora Hidalgo cruzó una mirada con Mateo y le dio un asentimiento de aprobación. Habían hablado de este momento, de lo importante que era para Emilio ver que se hacía justicia, para entender que su sufrimiento no había sido desestimado ni ignorado. Esa noche, después de que la doctora Hidalgo se fuera, Mateo y Emilio pidieron pizza y vieron una película. Fue algo ordinario, hogareño, pacífico. Todo lo que la semana pasada no había sido. Emilio se quedó dormido a la mitad, con la cabeza apoyada en el brazo de Mateo, y Mateo simplemente se quedó allí, protegiendo a su hijo, incluso mientras dormía. Su teléfono vibró con actualizaciones durante toda la noche. Gabriel le envió un mensaje, a ambas se les negó la fianza. La lectura formal de cargos es mañana. El juez quedó horrorizado por la evidencia. Nicolás le envió fotos, encontré recibos en el equipaje de Carmen por más de 400.000 pesos en compras durante el viaje a Los Cabos. Todo cargado a las cuentas del fideicomiso. Carlos Ríos le envió, la familia no puede creerlo. Bueno, la mayoría de ellos. Algunos de los parientes mayores intentan decir que todo esto es un malentendido, pero la generación más joven está de tu lado. Estamos preparando nuestra propia acción legal contra los bienes. Y finalmente, y de manera inesperada, un mensaje de Julieta: hoy testifiqué ante el juez. Les conté todo. Mi abogado dice que el fiscal está dispuesto a ofrecerme libertad condicional y terapia obligatoria a cambio de mi total cooperación. Sé que no merezco perdón, pero quería que supieras que no me voy a echar para atrás. Voy a llegar hasta el final con esto. Mateo respondió: eso queda entre tú y tu conciencia, pero ahora estás tomando la decisión correcta. A la mañana siguiente, Mateo y Emilio desayunaron en el restaurante del hotel. Era 27 de diciembre, 3 días después de Nochebuena.
La mayoría de las familias habrían pasado el día anterior recuperándose de las celebraciones navideñas, abriendo regalos, estando juntos. Mateo y su hijo lo habían pasado en medio de arrestos y traumas. Pero, sentado frente a Emilio ahora, viendo al niño comer hot cakes y hablar sobre el nuevo rompecabezas que habían empezado, Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No por su matrimonio, que estaba muerto y enterrado. No por una reconciliación con la familia de Carmen. Ese puente se había reducido a cenizas. Sino esperanza por su hijo, por su futuro juntos, por la posibilidad de sanar. Papá, dijo Emilio de pronto. Cuando tengamos nuestra nueva casa, ¿puedo tener un perro? Mateo sonrió. Sí, campeón. Creo que podemos arreglar eso. La lectura de cargos se llevó a cabo al día siguiente. Mateo asistió, sentado en la parte trasera de la sala del tribunal, con Gabriel Blanco a su lado. Carmen y Alejandra fueron ingresadas vistiendo uniformes de prisión color caqui, con las muñecas y los tobillos encadenados. La transformación, desde las mujeres seguras de sí mismas y bien vestidas en el aeropuerto, era abismal. El abogado de Carmen, un destacado defensor llamado Roberto Maldonado, distinto a su asesor financiero, argumentó enérgicamente a favor de la fianza. Su señoría, mi clienta es un miembro respetado de la comunidad con profundas raíces en la zona. No representa riesgo de fuga. Abogado, interrumpió el juez Javier Herrera. Su clienta está acusada de abusar sistemáticamente y casi matar a un niño de 6 años. Tiene importantes recursos financieros, gran parte de los cuales parece haber obtenido de forma fraudulenta, y las pruebas presentadas sugieren un patrón de comportamiento manipulador y delictivo que abarca años. Se deniega la fianza. La abogada de Alejandra, una mujer más joven llamada Susana Pineda, intentó una táctica diferente. Su señoría, mi clienta es una madre. Una madre que encadenó a su hijo en un sótano y lo abandonó a una posible muerte, dijo el juez secamente. Fianza denegada. Ambas acusadas permanecerán bajo custodia en espera de juicio. El rostro de Carmen había palidecido. Alejandra parecía a punto de desmayarse. Fueron escoltadas fuera de la sala del tribunal, y por primera vez, ambas mujeres parecían genuinamente aterrorizadas. Cuando Mateo salía del tribunal, un reportero se le acercó. Señor Garza, ¿puede hacer algún comentario sobre los cargos contra su esposa? Sin comentarios. Mateo siguió caminando. ¿Es cierto que encontraron a su hijo encadenado en un sótano? Mateo se detuvo, se dio la vuelta y miró directamente a la cámara que sostenía el reportero. Mi hijo es un niño de 6 años que sobrevivió a una experiencia que ningún niño debería enfrentar jamás. Sobrevivió porque es valiente, inteligente y fuerte. Y ahora está obteniendo la justicia que merece. Eso es todo lo que diré. La noticia apareció en los informativos esa noche: esposa de un prominente abogado arrestada en un caso de abuso infantil. Los detalles eran lo suficientemente escandalosos como para que se difundieran rápidamente por los medios locales, y luego fueran retomados por los noticieros nacionales. El teléfono de Mateo sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas, ofertas de contratos para libros, podcasts de crímenes reales que querían su historia. Los ignoró a todos. Esto no se trataba de publicidad ni de llamar la atención. Se trataba de proteger a su hijo y de asegurarse de que las personas que lo habían lastimado pagaran el precio. Durante las semanas siguientes, el caso cobró impulso. El juez emitió autos de formal prisión por múltiples cargos. Surgieron víctimas adicionales, no de abuso, sino de las estafas financieras de Carmen. Otras 3 familias a las que defraudó, 2 exempleados con historias de maltrato. El retrato que emergió fue el de una mujer que había pasado décadas manipulando y explotando a todos a su alrededor. El caso de Alejandra fue algo diferente. Su abogada intentó argumentar que había estado bajo la influencia de Carmen, que Carmen la había controlado psicológicamente, pero las grabaciones contaban una historia distinta. Alejandra había sido una participante activa, no una víctima. En febrero, a ambas mujeres se les ofrecieron acuerdos de culpabilidad. Carmen rechazó el suyo, insistiendo en llevar el caso a juicio. No me dejaré intimidar, les dijo a los reporteros desde la cárcel. Esto es un esposo vengativo tratando de destruir a su esposa. Alejandra,
Sin embargo, aceptó a cambio de declararse culpable de poner en peligro a un menor y de conspiración. Cumpliría de 8 a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 8 años. También perdería permanentemente la patria potestad y todos los derechos perentes sobre Emilio. Mateo estaba en la sala del tribunal cuando ella presentó su declaración de culpabilidad. Alejandra se paró ante el juez, su voz temblando mientras admitía cada cargo. ¿Entiende que, al presentar esta declaración de culpabilidad, está admitiendo que puso en peligro y abusó de su hijo? Preguntó el juez Herrera. Alejandra asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. Sí, su señoría. ¿Y reconoce que sus acciones podrían haber resultado en la muerte del menor? Una larga pausa, y luego, apenas audible. Sí. Mateo no sintió nada al ver esto. Ni satisfacción, ni lástima, ni ira, solo una certeza fría y vacía de que esto era necesario. Después de la audiencia, la abogada de Alejandra se le acercó en el pasillo. A mi clienta le gustaría hablar con usted brevemente. ¿Quiere disculparse? No. Señor Garza, por favor. Tuvo 8 años para ser una madre para nuestro hijo. Tuvo 1.000.000 de oportunidades para protegerlo, para amarlo, para hacer las cosas básicas que debe hacer un padre. Ella eligió la crueldad. No tengo nada que decirle y, lo que es más importante, Emilio no tiene nada que necesite escuchar de ella. La abogada asintió con tristeza y se alejó. El juicio de Carmen comenzó en abril. Mateo asistió todos los días, sentado en el público con una libreta, tomando notas como lo haría para cualquier caso. El caso de la fiscalía fue devastador. Reprodujeron las grabaciones, todas ellas, incluyendo el material adicional de Julieta. Mostraron los vídeos de las cámaras de seguridad en los que Emilio aparecía encerrado en el sótano. Llamaron a Ana Bustamante a declarar sobre lo que había presenciado. Exhibieron los registros financieros que demostraban años de fraude y robo. Carlos Ríos testificó sobre cómo su madre había robado sistemáticamente del fideicomiso familiar. Nicolás Rivera testificó sobre la evidencia que había descubierto. La doctora Montes del hospital testificó sobre la condición de Emilio cuando Mateo lo ingresó. Y luego, en el 8º día del juicio, la fiscalía llamó a Emilio Garza al estrado. Mateo había luchado contra esto, pero el mismo Emilio había insistido. Quiero decirles lo que pasó, papá. Quiero que todos lo sepan. La doctora Hidalgo había trabajado con Emilio durante meses preparándolo. La sala del tribunal había sido despejada de los medios de comunicación y se habían hecho adaptaciones especiales para el niño testigo, pero nada podía preparar por completo a Mateo para ver a su hijo de 6 años sentado en el banquillo de los testigos y describir lo que le habían hecho. Emilio se mostró tranquilo, articulado y desgarrador. Respondió a las preguntas del fiscal sin llorar, aunque a veces la voz le temblaba. ¿Puedes decirle al tribunal qué pasó el 22 de diciembre? Preguntó el fiscal con suavidad. La abuela Carmen dijo que me estaba portando mal. No era cierto. Yo solo estaba leyendo un libro en la sala, pero ella dijo que estaba estorbando y que necesitaba que me enseñaran una lección. Le dijo a mi mamá, y mi mamá le dijo que estaba bien. Me llevaron abajo, al sótano. ¿Qué pasó en el sótano? Me encadenaron el tobillo al poste. La abuela Carmen dijo que me quedaría ahí hasta que papá viniera a buscarme. Dijo que a lo mejor ni siquiera se tomaría la molestia. Dijo que tal vez así por fin aprendería que nadie me quería. La sala del tribunal se quedó en silencio, excepto por el sonido de alguien llorando suavemente en la última fila. ¿Qué hiciste entonces? Tenía la grabadora de mi papá. La había estado guardando en mi bolsillo porque quería mostrarle lo que decían de mí cuando él no estaba. Así que grabé todo. Pensé que, si tenía pruebas, él me creería. ¿Creías que tu padre no te creería de otra manera? Emilio miró a Mateo y su voz bajó a casi un susurro. No lo sabía. Tenía miedo de que nadie me creyera. Por eso necesitaba pruebas. El abogado defensor de Carmen intentó contrainterrogar, sugiriendo que Emilio estaba confundido o había sido aleccionado, pero el niño se mantuvo firme. Respondió a cada pregunta de manera clara y coherente con toda la evidencia ya presentada. Cuando Emilio bajó del estrado,
caminó directamente hacia Mateo, y Mateo lo atrajo en un fuerte abrazo, sin importarle que todos en la sala los estuvieran mirando. El jurado deliberó por menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos. En la lectura de la sentencia, el juez Herrera no mostró piedad. Señora Vargas, en mis 30 años en el estrado, rara vez he visto una crueldad tan calculada. Usted es un peligro para cualquier persona vulnerable que se cruce en su camino. Este tribunal la condena a 25 años en una prisión federal por los cargos de fraude, que se cumplirán de manera consecutiva con 15 años por los cargos de abuso infantil. Cumplirá un total de 40 años sin posibilidad de libertad condicional. El rostro de Carmen se desmoronó por primera vez. Pareció entender verdaderamente que esto era real, que la vida tal como la había conocido había terminado. Julieta, fiel a su palabra, había cooperado plenamente. Recibió 3 años de libertad condicional, terapia psicológica obligatoria y 500 horas de servicio comunitario trabajando en programas de prevención de abuso infantil. No era suficiente, pero era algo. Para cuando llegó el verano, Mateo y Emilio se habían instalado en su nueva vida. El departamento se había convertido en un hogar de verdad, decorado con los dibujos de Emilio y lleno de libros. Habían adoptado un cachorro de Golden Retriever llamado Max, que seguía a Emilio a todas partes. Mateo había reducido su carga de trabajo, priorizando el tiempo con su hijo por encima de cualquier otra cosa. Emilio estaba en terapia 2 veces por semana y avanzando notablemente bien. Las pesadillas casi habían desaparecido. Se reía más. Había hecho amigos en su nueva escuela. Estaba convirtiéndose, lenta pero seguramente, en el niño que siempre debió haber tenido la oportunidad de ser, feliz, seguro, amado. El divorcio de Alejandra se finalizó sin oposición. Ella había cedido todo, la casa, los bienes, la custodia completa desde la cárcel. Le había escrito a Mateo una carta: no espero perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que si amo a Emilio, a mi manera rota. Solo. No fui lo suficientemente fuerte para enfrentarme a mi madre. No fui lo suficientemente fuerte para ser lo que él necesitaba. Lo siento. Mateo la había leído una vez y luego la había tirado a la basura. Si Alejandra amaba a Emilio o no, ya era irrelevante. El amor sin protección, sin sacrificio, sin poner las necesidades del niño por encima de todo, no era amor real. En una cálida tarde de junio, Mateo y Emilio estaban sentados en el balcón de su apartamento viendo el atardecer. Max estaba tendido a sus pies, roncando suavemente. Emilio estaba trabajando en otro rompecabezas, sus pequeños dedos colocando las piezas con cuidado. Papá, dijo Emilio después de un rato. ¿Crees que mamá y la abuela Carmen piensan en lo que hicieron? Mateo consideró la pregunta. Creo que probablemente lo hacen. Si realmente entienden lo equivocado que estuvo, no lo sé. Pero eso ya no es asunto nuestro. Ellas tomaron sus decisiones y ahora están viviendo con las consecuencias. No las extraño. No tienes por qué hacerlo. ¿Está mal que no extrañe a mi mamá? Mateo atrajo a su hijo hacia él. No, campeón. No está mal. Tienes derecho a sentir lo que sientas. Y ahora mismo, lo que importa es que estás a salvo, estás sanando y eres feliz. Todo lo demás es solo ruido. Emilio asintió y volvió a su rompecabezas. Mateo lo observó, maravillándose ante la resiliencia de los niños, ante cómo esta pequeña persona había sobrevivido a tal horror y salido del otro lado. Seguía siendo capaz de confiar, seguía siendo capaz de sentir alegría. Su teléfono zumbó con un mensaje de Carlos Ríos: el fideicomiso ha sido auditado por completo. Entre los activos recuperados y las órdenes de restitución, a ti y a Emilio se les devolverá todo lo que Carmen robó, más los daños. Es una cantidad sustancial. Mateo escribió de vuelta: ponlo todo en un fondo universitario para Emilio. Y Carlos. Gracias por todo. Gracias por finalmente detenerla. Mientras el sol se ponía sobre Chihuahua, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta, Mateo sintió algo que no había sentido en años: paz. No porque la pesadilla hubiera terminado, sabía que Emilio cargaría con cicatrices de esto para siempre. No porque la justicia hubiera sido perfecta, ninguna sentencia podría deshacer el daño causado.
Pero porque habían sobrevivido. Porque su hijo estaba a salvo. Porque las personas que habían intentado destruir a un niño inocente habían sido detenidas, expuestas y castigadas. Porque Mateo había cumplido su promesa. Emilio le había agarrado el brazo aquella primera noche y susurró: «Papá, no saben que tengo esto. Ayúdame a conseguir justicia». Y Mateo había cumplido. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos veremos allí.